Entonces voy a dejar de compartir y le invito a un miembro de nuestro equipo, Sue Cochran, también es una hermana de Australia, para que les dé la bienvenida a todos. Le doy la palabra a Sue. Muchas gracias, Tino. Les damos la bienvenida a todos en nuestra segunda sesión. Hoy nos enfocamos en involucrarnos con el sistema de derechos humanos. Tenemos a personas que están registradas de casi 50 países de todos los continentes, que tienen representantes de diferentes congregaciones, religiones, organizaciones de la sociedad civil, escuelas, y nos hace feliz tenerlos en esta serie de webinars acerca de la Defensoría de los Derechos Humanos. Yo con mucho gusto les presento al ponente de hoy. Ya lo conocen, el hermano Tino Dabro, que es miembro de la Congregación de los Hermanos Cristianos en India. Tiene más de 30 años de la experiencia de enseñanza en aula y también es un capacitador de profesor. Y también trabaja en la administración de los hermanos cristianos en India. También tiene un máster en ciencia en sociología y un antecedente de una licenciatura en educación. Antes de ingresar a la ERI, estuvo involucrado activamente en formular políticas y crear estructuras necesarias para darle la bienvenida a que los estudiantes marginalizados puedan tener oportunidad de educación con los hermanos cristianos. Él ha sido miembro de Edmund Rice International desde el 2017 y le hace feliz trabajar con la protección de los derechos humanos y crear el mundo en un lugar mejor, especialmente para los niños. Tino ya brinda capacitación en línea y en persona sobre los derechos humanos y la Defensoría. Entonces le damos la bienvenida a Tino y muchas gracias por tu presentación hoy. Thank you very much, Sue. And Muchas gracias, Sue. Muchas gracias por las buenas palabras y por dar la bienvenida a todos. Y nuevamente voy a compartir con ustedes mi pantalla. this is a quotation I Vemos always aquí una cita con la que siempre me gusta comenzar y se le brinda a Mary Robinson, una anterior alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta cita. Y por ejemplo, ella es de Irlanda y me recuerda a nuestros colegas como Kevin Mallon, que también está aquí. Ella dice que los derechos humanos están inscritos en el corazón de las personas. Esos derechos estuvieron ahí incluso mucho antes que los políticos y que hayan creado su proclamación. ¿De qué proclamación habla? De esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El hermano Brian también habló al respecto durante la sesión anterior. Y estos em, 30 derechos mostrados aquí son parte de la proclamación, pero quiero darles el enfoque en el número uno, es el primero del que habla Mary Robinson justamente, que nosotros nacemos libres, todos con derechos iguales, todos nacemos libres desde el nacimiento. Por eso quiero resaltar ahora el número 13. Nadie tiene la potestad de quitar nuestros derechos humanos, ni siquiera los líderes políticos. Ellos pueden intentarlo, ellos pueden oprimir a las personas con todo lo que hacen, pero porque nosotros nacemos libres, todos nacemos libres con los derechos humanos, sabemos que no pueden quitarnos nuestros derechos humanos porque son inherentes hacia nosotros. ¿Quién es responsable por asegurar los derechos humanos? Entonces aquí me gustaría presentar a estos dos equipos, a estos dos actores, ¿no? Los que tienen que seguir con el derecho y los que tienen los derechos. ¿Quiénes son los políticos, entidades, estos portadores del deber, quienes están obligados a brindar y asegurar los derechos humanos?
¿Y quiénes son los titulares de los derechos? Todas las personas, incluyendo nuestros líderes también. Entonces, los portadores de los deberes en rojo tienen que cumplir con sus obligaciones, mientras que los titulares de los derechos tienen un derecho a reclamar por sus derechos de parte de los portadores. Esta es una de las definiciones de la defensoría que me gusta compartir. Ustedes pueden encontrar diferentes definiciones, pero me gusta mencionar que la defensoría en todas sus formas busca garantizar que las personas, en particular los más vulnerables en la sociedad, puedan hacer escuchar su voz. Aquí quiero invitarlos a pensar en las personas más vulnerables en la sociedad que ustedes viven en sus organizaciones. Imagínense que una de esas personas vulnerables esté frente a ustedes. Entonces, ¿qué significaría la defensoría? Que ellos puedan hacer escuchar su voz sobre temas que son importantes para ellos. Esa persona que tienen en mente, ese grupo en el que piensan ahora, que ellos puedan también defender y salvaguardar sus derechos. También ellos que puedan que sus puntos de vista y sus deseos sean considerados genuinamente cuando se toman decisiones sobre sus vidas. Esa sería la definición de defensoría que me gusta compartir. La defensoría, la abogacía trabaja para crear políticas públicas que respetan, protejan y cumplan con las obligaciones de derechos humanos en nuestro país y en todo el mundo. Y la defensoría responsabiliza a los que tienen el deber. Eso es lo más importante. Especialmente en este tipo de trabajo, el cual desarrolla ERI. ERI también tiene un estatus consultivo especial como ONG con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Se le llama también ECOSOC desde el 2012, ¿no? Y debido a nuestro estatus ECOSOC, la red global de Edmund Rice tiene una voz de defensoría en la ONU en Ginebra y también en Nueva York. Ahí uno de nuestros miembros de nuestro equipo está Kelly Colley. Veamos también entonces acerca del Consejo de los Derechos Humanos, la misión de Edmund Rice International para traer las historias de negación y violación de los derechos de la tierra, del niño y de los humanos y de aquellos que claman y reclaman sus derechos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene el poder de impugnar regímenes y gobiernos injustos y prevenir los abusos, la desigualdad, la discriminación, proteger a los más vulnerables. Ese grupo del que estuvieron pensando hace poco y exponer a los perpetradores. El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra está compuesto por 47 Estados miembros electos de las Naciones Unidas que sirven por un periodo inicial de 3 años. Tiene 193 Estados miembros, 47 de ellos electos por un periodo inicial de 3 años y no pueden ser elegidos por más de 2 mandatos consecutivos. Este organismo intergubernamental se reúne 3 veces al año en Ginebra y justo está terminando el primer periodo de encuentro de febrero-marzo de este consejo. Voy a hablar también más adelante en otras diapositivas. La membresía del consejo se basa en una distribución geográfica equitativa. Los asientos se distribuyen de la siguiente manera: los estados africanos, los estados de Asia-Pacífico, los estados de América Latina y el Caribe, Europa Occidental y otros países, y luego los estados de Europa del Este. ¿Y qué es lo que realiza el Consejo? El Consejo sirve como un foro internacional para el diálogo sobre cuestiones de los derechos humanos. Y ahí hay dos palabras clave: diálogo y los temas de derechos humanos.
con funcionarios de la ONU y expertos en este mandato, los estados, también de los 190 y tantos estados que menciono, la sociedad civil y otros participantes también. También revisa los registros de derechos humanos de todos los estados miembros de la ONU a través de la revisión periódica universal. Vamos a hablar al respecto también en la sesión. También el Consejo nombra los procedimientos especiales, que son los mecanismos, son expertos independientes en derechos humanos que sirven como ojos y oídos del Consejo a través del seguimiento de las situaciones en países específicos o mediante la mirada a temas específicos. Entonces ahora quisiera tomar un pequeño descanso para invitarles a escribir en el chat. Si, por ejemplo, ustedes son parte de alguna ONG acreditada por ECOSOC, por favor, si es que pueden escribir el nombre de esta ONG y cuéntenos, por favor, si tienen presencia en la ONU, ya sea en Nueva York o en Ginebra. Por favor, tómense un momento para compartir ese en el chat. Thank you to all those who are putting down there. Muchas gracias a todos quienes están compartiendo el nombre de sus ONGs. Es muy positivo, excelente ver que muchos tienen también un estado acreditado por ICOSOC, o sea, ustedes pueden involucrarse con el Consejo de los Derechos Humanos y con los mecanismos. Espero que seguro ustedes ya estén realizando esto y que después de esta capacitación ustedes también puedan compartir al respecto. So thank you. All right. Um, I'm going to move on Muchas with the gracias. presentation now. Entonces continúo con la presentación. So only NGOs with consultative status, Entonces, okay, can solamente participate in the las human rights ONGs que tienen el process. estatus What does that consultivo mean? pueden They can participar en las participate sesiones del without Consejo como contributing to the observadores. ¿Qué discussion, significa and esto? they Es que can pueden aid in abordar formulating human el rights Consejo resolutions durante las around the discusiones world. interactivas y también As cambiar NGOs, la discusión alrededor del mundo. Como ERI is able, among observadores, other things, la to attend and ERI observe también proceedings of the es Council, capaz submit de written asistir y statements observar to los human rights procedimientos del council. So at Consejo, the last presentar Human Rights declaraciones Council escritas al meeting Consejo de of the Derechos UN Humanos. Council, Por ERI ejemplo, el submitted a último, el significant about 61, la reunión 1,000 written 61, statement, ERI okay, escribió una declaración on the de más de 1000 universal palabras acerca del derecho characteristics of humano environment. para And we had obtener inputs un from ambiente seguro, un medio ambiente the seguro. US Nosotros and obtuvimos también inputs from comentarios desde India, Estados Unidos, comentarios desde la Japan, India, South Africa, también the desde Justices, Sudáfrica, Pratyek in India, from también de Kevin Collin Pratyek en in New India York. y We Kevin put Cole en together Nueva nearly York. 1,500 word Compilamos statement en esas and we mil submitted. quinientas We are also palabras en able esta to declaración y lo co-open enviamos. discussions También with the nosotros Human somos Rights capaces de hacer Council. intervenciones orales al So Consejo de Derechos in March Humanos. 2026, we Entonces, participated en in the marzo del 61st session of the 2026, Human nosotros Rights participamos en Council, la sesión involving 61 del 4 Consejo de Derechos Humanos, recommendations impartiendo and highlighting 10 human rights intervenciones orales y situations around destacando the las globe situaciones de on derechos behalf of humanos our en todo el advocacy mundo en partners. nombre de los socios de So la why do we do Defensoría. this? ¿Por qué Interventions in realizamos the Human esto? Rights Council are Las intervenciones en el opportunities Consejo de to los highlight Derechos Humanos son and bring to oportunidades para attention of human resaltar y rights, llamar la as well as atención a
de este consejo y de algún estado específico hacia uno o más de los siguientes temas: las recomendaciones de la UPR, que es su estado aprobado, recomendaciones del cuerpo del tratado de procedimientos especiales hechas por su estado, un problema de derechos humanos con el que usted o su ONG o proyecto está activamente involucrado, o también una violación de los derechos humanos que están abordando o que a ustedes les preocupa. Durante esta sesión en el Consejo 61, Eric tuvo la oportunidad de participar en debates, diálogos interactivos, mesas redondas, reuniones informales también. Por ejemplo, durante esta sesión 61 se enfocó en dos temas principales: los derechos del niño y los derechos de las personas con discapacidad. Entonces tuvimos un debate anual de día completo, donde Eri también realizó una declaración. Ahora se las voy a compartir. Okay, we shall now Edmund Rice International Limited. Muchas gracias. Entonces seguimos con Edmund Rice International Limited. Señor vicepresidente, la accesibilidad al transporte y a una casa son fundamentales como derecho para asegurarnos que las personas con discapacidades vivan sin incidentes y que participen en esta comunidad. Tener ambientes más sostenibles benefician a toda la sociedad, y los problemas se encuentran en la implementación. Es limitado, y también tener inversión para transporte que se basa en comunidad y adaptarse a eso también se ve fragmentado. Las personas con discapacidades, especialmente mujeres y niños viviendo en lugares rurales, continúan a enfrentarse a estas barreras. Para terminar estas brechas, nos urge que el Estado de Kenia y otros también adopten esta accesibilidad y que se alineen con los derechos humanos internos, que combatan la estigmatización y discriminación y que inviertan en un sistemas de transporte accesible, que puedan también apoyar a políticas que pueden integrar estas infraestructuras de forma inclusiva para la discapacidad. Esto es un pilar de la calidad de dignidad y el desarrollo. Es una responsabilidad pública, y así aseguramos que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Yeah. Okay. Apologies for that. Okay. I Ok, clicked on something. me disculpo, creo que le di clic en otra ventana. But I think we are back. No se compartió el video, pero creo que ya podemos observar la cámara. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Just check if I have the right screen. I do. Revisar un momento, por favor. So that was Nady McDonald from Ella era ERD. Navy McDonald de Edmund Rice Development, que ella estaba brindando este comentario, esta declaración a nombre de Eri. También durante nuestras sesiones del Consejo de Derechos Humanos tuvimos la oportunidad de participar en diálogos interactivos. Estos diálogos interactivos fueron sobre los informes de los relatores especiales. Aquí les comparto otra declaración que nosotros brindamos acerca de los derechos humanos y el medio ambiente, y esto fue realizado por parte de a quien acaban de escuchar. Representante de Edmund Rice International Limited, para brindar una declaración. Señor presidente, Eri
y Justice Africa urgen al gobierno de Sudáfrica que implemente protecciones para afirmar los derechos ambientales, para mejorar la calidad de aire y la contaminación. En 2025, un reporte muestra que 42.000 ciudadanos sudafricanos murieron por contaminación de aire, incluyendo 1.300 niños bajo 5 años, lo cual fue en comunidades que estaban cerca de zonas industriales. Y hubieron eventos recientes que demuestran esta degradación ambiental que afecta a las comunidades e intensifica los riesgos de la salud. También quisiéramos que se alineen los estándares ambientales que puedan reforzar estos mecanismos para poder desarrollar también estrategias resilientes nacionales de clima y proteger a las poblaciones. También urgimos a los estados de las Naciones Unidas que puedan reinstalar protecciones ambientales en cuanto al tema de usos de gases fósiles y la minería. Vemos que también hay un plan de abrir el plano costal hacia una excavación y hay que tener en cuenta que también es un hábitat para, por ejemplo, osos polares, caribús, y esto también afecta a su ambiente y hay que recordar que tenemos también la integridad ambiental para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. So that was Sue delivering that statement at the 61st Ese Human. era Su, quien estaba brindando su declaración en el consejo. También tenemos a Brian, quien brindó su declaración acerca de Myanmar. Y todas estas presentaciones, estas declaraciones tienen un link aquí. Cuando yo comparta esta presentación con ustedes, ustedes van a poder dar clic y poder observar este tipo de declaraciones en las cuales Eri se involucra. Actualmente, yo con mucho gusto también le doy la bienvenida a Panuca Polentrum, quien es miembro del equipo de defensa internacional franciscana en Ginebra desde el 2024. Ella también es la coordinadora de programas de FI África. Entonces, Panuca, le doy la bienvenida. Voy a ponerte en pantalla principal para todos. Bienvenida, Panuca. Yo he invitado a Panuca aquí para que ella pueda compartir con nosotros porque ella y FI sienten o el entendimiento de que es muy importante involucrarse con el Consejo de Derechos Humanos como ONG. Muchas gracias, hermano Tino, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Como tú mencionaste, yo trabajo con Internacional Franciscano y también justo con Edmund Rice International. Feliz de participar en esta capacitación para responder su pregunta, ¿por qué es importante que las ONGs puedan involucrarse con el Consejo de Derechos Humanos? Como mencionaste, es un espacio político donde tenemos varias oportunidades para abordar diferentes temas, que ya sean temáticos o a cada país. Ya mencionaste también muchos medios en el cual nosotros nos podemos hacer visibles. El más visible creo que es en la declaración oral. En muchas oportunidades usamos esta declaración oral para resaltar preocupaciones en cuanto a algún país. Fue nuestro caso para Indonesia, Mozambique en África también. Y respondemos también a problemas temáticos para resaltar nuestras preocupaciones en prioridad. Por ejemplo, trabajamos mucho con el derecho al medio ambiente. Eso también es un pilar para nosotros con los hermanos franciscanos y es una oportunidad también para hablar al respecto en cuanto a la presentación del relator especial sobre el medio ambiente y pudimos hacer nuestra declaración acerca de la contaminación del aire. Tenemos estas oportunidades diferentes con el Consejo para resaltar nuestras preocupaciones particulares, pero también para hacer voz y darle voz a las personas vulnerables. Ese es el segundo aspecto.
¿Por qué nos involucramos con el Consejo? Porque traemos a las personas que están trabajando cercanamente con las comunidades, traerlas al Consejo de Derechos Humanos, que se involucren directamente con quienes toman las decisiones y con los mecanismos de la ONU, también en este caso el Consejo de Derechos Humanos. Tuvimos un ejemplo en el cual invitamos un defensor de Indonesia de los derechos humanos y ella pudo brindar una declaración describiendo su situación personal en el país, las, los retos también que ella enfrenta. También ella se pudo reunir en la ONU trabajando con el trabajador el principal de Indonesia y luego pudieron también enfocar el trabajo en un país o dos, tres máximos países. Y habló entonces con el que tenía la palabra en la ONU en cuanto a Indonesia para compartir sus desafíos acerca de las violaciones de los derechos humanos en el cual su comunidad se enfrenta. También habló con diplomáticos que tuvieron también un interés particular en esta declaración o personas que podrían hacer alguna diferencia. También ella se fue a Noruega para reunirse con estos diplomáticos para compartir lo que está sucediendo, porque muchos, muchas veces los diplomáticos tienen representación como muchos países, pero no saben todo, no hacen el seguimiento a nivel de Ginebra o cuál es la situación exacta en un país o un estado particular. Es por eso que traemos también a las personas de estas comunidades, de estos diferentes lugares. Es muy importante porque así cerramos esta brecha entre lo que sucede en Ginebra con lo que también están escuchando quienes toman las decisiones para las políticas, lo que está sucediendo en realidad y compartir con los defensores qué es lo que está pasando la comunidad a diario. Entonces fuimos este puente en Ginebra a través de nuestros socios, específicamente socios que están conectados cercanamente con las comunidades vulnerables. Otro aspecto para involucrarse con el consejo es y traer a alguien a este espacio es discutir con organizaciones de la sociedad civil que también tienen un interés similar o que trabajan en esta temática por país. En este caso, con este defensor de Púa del Este, se pudo reunir con diferentes iglesias y también pudo hablar de forma internacional sobre la situación. Crear asociaciones y alianzas es una oportunidad de juntar a diferentes actores y muchas veces también nosotros involucramos a todos los actores durante 5 o 6 semanas de estos periodos, porque así nos hace más enfocados y presentes en Ginebra con el Consejo. Y creo que también el hermano Tino hablará acerca de los eventos aparte. O sea, nosotros podemos organizar eventos adicionales al Consejo de Derecho, en el cual nosotros podemos también abordar dentro del plenario de esas sesiones y en estos casos trabajamos con Filipinas y Guatemala. Para la 61 sesión pudimos organizar un evento adicional en Filipinas y la situación sobre los defensores de los derechos humanos en el país. Y nosotros también fuimos coanfitriones de otra ONG en Guatemala acerca de las evicciones forzadas. Trabajamos también con otro evento en Papúa del Oeste y la declaración que también Tino mencionó acerca de Myanmar es una declaración que nosotros también quisimos aportar en el trabajo conjunto entre organizaciones para escribir declaraciones en conjunto, apoyándonos, auspicionándolos. Eso también es una forma en la que nosotros podemos resaltar problemas que quizás no se reportan tanto. Thank you very much, Panuga. Muchas gracias, Panuga. Yeah, I'm glad you brought in the side events. Me alegra que puedas mencionar también esos eventos adicionales. On my
porque no lo tengo en mi diapositiva hoy, entonces te agradezco por compartirlo. Muchas gracias también por el tiempo de participar con nosotros. Voy a volver a compartir mi presentación. All right. And just at this moment, I'm going to invite you as we Entonces come. ahora quisiera invitarlos, porque ya estamos al final de esta primera sección, invitarlos a participar en el chat. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden resaltar o se llevan ustedes de esta sesión hasta ahora sobre el Consejo de Derechos Humanos? O si es que tienen alguna pregunta o alguna aclaración que necesiten, pueden también compartirla por el chat. Tienen alrededor de 3 minutos para hacerlo. Muchas gracias. Okay. All right. So, Charna, I see you are here, so I'm just going to add you as Creo que inter- Carla, nuestro intérprete de Hindi, ya pudo ingresar, entonces simplemente le estamos añadiendo. So Charna will be providing English to Hindi interpretation. All right. So Charna, Carla brindará la interpretación de inglés al hindi. okay, you should be on now, Charna. Okay, lovely. And okay, thank you for all the comments that are coming in also in Spanish. Muchas gracias por todos los comentarios, también los que están en español. Flavia, if you'd like to just briefly translate them into English, you're most welcome for the rest. Y voy a traducirlos en inglés en la parte de abajo. To hear Flavia, you'll need to put your interpretation channel Para escuchar a Flavia, ustedes podrán dar clic en el botón de interpretación al español, el botón que está en la parte de abajo de su pantalla, que parece un mundo. So thank you very much for all your comments over there. Les agradezco mucho por todos sus comentarios. Sue y Brian también van a responder algunas de estas aclaraciones y preguntas en el chat, pero espero que también tengamos algún tiempito al final para hacerlo. Entonces voy a seguir con mi presentación ahora. Antes de seguir, yo tengo una encuesta en realidad. Yo les voy a invitar de participar en esta encuesta, que es muy sencilla. No les debe de tomar más de 1 minuto para completar esta encuesta. Por favor, realícenlo. Es un poco de datos acerca de si es que ustedes son parte de una ONG, una congregación religiosa. Y hay varias opciones también que ustedes pueden escoger. Por favor, realícenlo.
Just a couple of more seconds. Unos segundos For adicionales those who are still completing it. para quienes siguen completándolo. So here's Vemos what los we resultados, ¿verdad? of the Tenemos participants. 24% de los participantes que dicen que son miembros de una ONG ECOSOC, 52% son miembros de una congregación religiosa, 22% que ingresan de India, 22% de África, 22% de Europa. Wow, está bastante equitativo. De Norteamérica 17, 3% de Latinoamérica, 5% para quienes están utilizando la interpretación de español. Muchas gracias. Y para quienes están ingresando como participantes por primera vez, son 65% de ustedes. Muchas gracias por estar en esta reunión. 35% menciona que quizás ya es más de una vez, entonces gracias también a ustedes por estar hoy. So with that, now I'm going on to the human rights mechanisms of Entonces, the. ahora podemos mencionar también los mecanismos de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y el primero del que quiero conversar ahora es sobre esta UPR que vieron anteriormente, que es la Revisión Periódica Universal. Es un mecanismo impulsado por el Estado, llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos, buscando mejorar la situación de los derechos humanos sobre la base de cada una de las 193 naciones de los Estados miembros. También mencionar a estos cuerpos o órganos del tratado. Es importante recordarlos que son comités de expertos independientes que supervisan la aplicación de los 9 tratados principales de los derechos humanos de la ONU. Y luego tenemos también los procedimientos especiales, que son expertos independientes en derechos humanos encargados por la ONU de investigar e informar sobre situaciones de derechos humanos en todo el mundo. Estos son los 3 mecanismos de la ONU sobre los derechos humanos. Vamos a hablar de cada uno acerca de hoy. Comenzar con esta revisión periódica universal es un proceso único que revisa los registros de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU en Ginebra. Da a todos los estados una oportunidad para demostrar sus acciones o las medidas tomadas para mejorar la situación de los derechos humanos. También le da una oportunidad a la ONU de abordar las violaciones de los derechos humanos y ayudar a los estados a hacer frente a los desafíos de los derechos humanos, y también recuerda a todos los estados de su responsabilidad. ¿Cuáles son las obligaciones de derechos humanos que se abordan durante esta revisión? La UPR evaluará en qué medida los estados respetan sus obligaciones de derechos humanos establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Todos estos subrayados tienen links, tienen una página que pueden ustedes darle clic cuando les comparta. Aquí van a poder abrir la Carta de las Naciones Unidas, la primera. También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional humanitario aplicable, instrumentos de derechos humanos en los que el Estado es parte, son los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado interesado, así como también promesas y compromisos voluntarios asumidos por el Estado. ¿Cuáles son los objetivos de la UPR? Primero, mejorar la situación de los derechos humanos en el campo, en el terreno. También cumplir obligaciones y compromisos de derechos humanos del Estado. También evaluar o la evaluación de desarrollos y desafíos positivos. También mejorar la capacidad del Estado y proporcionar asistencia técnica para la aplicación de los derechos humanos, compartir buenas prácticas, fomentar la plena cooperación y compromiso con el Consejo de Derechos Humanos, los organismos de los derechos humanos,
y también con la Oficina del Comisionado Alto de los Derechos Humanos. ¿Quién realiza esta revisión? Las revisiones son realizadas por los 47 miembros electos del Consejo que forman este grupo de trabajo. Otros estados miembros de la ONU participan en la discusión como estados observadores. Entonces, ¿qué rol, qué papel puede desempeñar las ONGs como ERI dentro de la UPR, de la Revisión Universal de un Estado? ¿Y por qué esta revisión se conoce como revisión por pares? Entonces, para entender cómo funciona esta revisión y responder sus preguntas, voy a mostrarles un video ahora. Es más o menos 9 minutos de video. Es muy interesante porque les da un panorama completo de cómo funciona esta revisión universal. Make it a habit. 7 minutes of Tai Chi every morning, all the way for 1 month. Okay, that's Access to justice. I'm not advertising that. Okay. No estoy compartiendo esa publicidad con ustedes, me disculpo. Ahora vamos a observar una forma en la cual nosotros también podemos abordar los derechos humanos a nivel global, que es esta revisión universal periódica o UPR en inglés. El UPR toma lugar en el Consejo de Derechos Humanos. Este consejo está establecido por la Asamblea General, la cual elige 47 países para que puedan sentarse en el consejo. El consejo se reúne 3 veces en Ginebra y uno puede ver las sesiones vía la web en la página de Web TV de la ONU. La tarea es mejorar y fortalecer todos los derechos humanos en todos los países y también abordar las violaciones de derechos humanos. Esta revisión periódica universal es un ejemplo de esto. Revisa la situación para todos los derechos humanos en todos los 193 estados miembros de la ONU. Es el único proceso en el mundo en el cual todos los miembros de estados son evaluados de la misma forma, sin importar si es que los países son poderosos, pobres, ricos o no. La UPR es un sistema de una revisión por pares en las cuales las buenas prácticas y las experiencias de un país pueden compartirse con otros. Pero también hay un elemento de dar nombres, ¿no? A los estados no les gusta tener las debilidades Do make efforts to improve, even if there are others that don't. a pesar de que hay otros que no intentan mejorarlo. Entonces, ¿cómo es que funciona la UPR? Son 43 revisiones, o sea que significa que las revisiones se dan una vez por estado miembro cada 4 años. Pueden encontrar un link también al respecto en la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es una buena idea saber cuándo va a ser la siguiente revisión de su país. Hay 4 estados para este proceso. Primeramente, hay 3 reportes que se preparan y se envían al consejo, uno por parte del gobierno, uno que está resumiendo comentarios de expertos de la ONU y uno que también resume comentarios de la sociedad civil y de instituciones también de los derechos humanos. El reporte de gobierno es de 20 páginas, es un poco corto, ¿verdad? Pero describe también cómo es que el gobierno ve la situación de derechos humanos en su país y cómo podemos implementar las recomendaciones hechas por el Consejo. El gobierno tiene que consultar con las organizaciones civiles en el país cuando está preparando el reporte. El reporte pone comentarios en resumen de expertos de la ONU independiente en 10 páginas y se prepara por esta oficina de altos comisionados. Es el relator especial que también es uno de los expertos que menciona sus comentarios y
Es una página, en resumen, es un documento de 10 páginas en resumen que brinda información creíble de instituciones de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil acerca de la situación de derechos humanos del país. Debería ser posible para la sociedad civil alimentar todos esos 3 reportes al ser parte de las consultaciones del gobierno, al involucrarse en diálogos con el relator especial y también al alimentar los reportes de instituciones de derechos humanos nacionales y otras ONGs, o también preparando sus propios reportes para enviar a la oficina del alto comisionado. Cualquier organización de la sociedad civil puede enviar reportes. Uno no necesita ser acreditado por la ONU. Claro, hacer todo esto es bastante trabajo. Para la mayoría de las organizaciones, un buen lugar para empezar es enviar una información bien documentada acerca de violaciones de los derechos a instituciones, a ONGs y también al relator especial para que sus preocupaciones puedan incluirse en los reportes de esos 3 actores. Estos 3 reportes son la base de la revisión y se publica justo antes de que pueda realizarse esta revisión. La segunda etapa del proceso de la UPR es una sesión de revisión de 3 horas y media en Ginebra. Durante esta sesión, cualquier miembro del consejo puede comentar sobre los reportes, brindar recomendaciones de cómo mejorar esta situación. Y a pesar de que no se pueden dar declaraciones en esta sesión de revisión, las organizaciones acreditadas pueden observar estas sesiones de revisión y organizar seminarios y que tengan conexión con esto. La tercera etapa del proceso es la publicación del reporte que en resumen brinda y enlista también las recomendaciones del Consejo hacia el gobierno. El gobierno luego escribe una respuesta escrita. Usualmente los gobiernos hacen pedido de implementar estas recomendaciones, dan también razones por tardarse o también niegan o toman nota de algunas recomendaciones. Estas respuestas se discuten en una sesión regular del Consejo y las organizaciones de sociedad civil acreditadas por la ONU también se les permiten a estas brindar declaraciones en la sesión. La etapa final y más importante The 4.5 years of implementation. सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिव्यू Monitoring whether it does. जा सके de estas recomendaciones y monitorear si es que lo hace, y la Defensoría de esta implementación es importante para la sociedad civil. Todos los documentos vinculados a la UPR, incluyendo los envíos de la sociedad civil, las recomendaciones del Consejo y los pedidos del gobierno también se publican en la página del Alto Comisionado. Es muy útil conocer acerca de las recomendaciones y de los pedidos porque ustedes también pueden hacer referencia en su trabajo de defensoría. Los medios, las redes sociales, la prensa también le toma atención a esta revisión de cada país para que puedan crear oportunidades para resaltar estos problemas. La experiencia ha mostrado que la sociedad civil y sus comentarios y seguimiento hacen que sea más efectiva las coaliciones de la UPR en lugar de ser organizaciones separadas que funcionan de forma no coordinada. ¿Y cuáles son las ONGs en las cuales ustedes pueden colaborar? Un buen lugar para aprender más acerca de esto y de trabajar cómo influenciar en su gobierno es también buscar en la página uprinfo.org, que tiene como base Ginebra. Trabajan acerca de estas revisiones y ayudan a trabajar en cuanto a la capacidad de otros actores para que puedan involucrarse con la UPR. Para resumir, la UPR revisa la situación de todos los derechos humanos en todos los 193 miembros estados de las Naciones Unidas. Cada país se revisa cada 4 años y medio. Hay varias etapas a este proceso de revisión. Primero se preparan 3 reportes, uno por parte del gobierno, uno por parte de los expertos de la ONU y otro por parte de la sociedad civil y las instituciones de derechos humanos nacionales. El Consejo de Derechos Humanos luego tiene
una discusión de 3 horas y media acerca de estos reportes. Organizaciones de sociedad civil que están acreditadas por la ONU pueden observar estas sesiones y también organizar seminarios que se conecten a este tema. Luego de la sesión de la revisión, se escribe un reporte o se publica con recomendaciones del Consejo y el gobierno brinda una respuesta escrita, también em, afirmando que realizará algunas de las recomendaciones y durante los 4 años y medio que le siguen, el gobierno debería implementar estos pedidos y la sociedad civil puede monitorear esto y las recomendaciones del Consejo también son útiles en su trabajo por la Defensoría. En la página web ustedes encontrarán links a la página web del Consejo de Derechos Humanos y otros recursos que van a ayudar a su organización a promover la libertad de religión o creencias en su contexto. Right. So that was how UPR or the Entonces, university. en este video vimos cómo se realiza esta revisión periódica universal, la UPR. Les quiero dar unos momentos para ver la diapositiva y que nuevamente puedan refrescar información y que puedan compartir también algo que resaltó para ustedes sobre este video. So once again, I'm going to invite you to go to the chat. Entonces, nuevamente los invito a ir al chat y escriban 1 o 2 roles que pueden realizar las ONGs o también resalten If you have any una parte del proceso de la revisión o si es que necesitan alguna aclaración de esa revisión en particular, también lo pueden compartir en el chat. No tienen que responder las 3 preguntas, ¿no? Pueden hacer atención a una de todas, pero no se sientan obligados a responder las 3 en el chat. Pueden responder una de las que les guste, ¿no? Les voy a dar 2 o 3 minutos para realizarlo. Por favor, háganlo. So I noticed someone's asked what happens if please carry on. I'll just speak in the background. If the government ignores the UPR, is there a way to which you can force it? Well, the very fact that a government participates, a state participates, means they're willing to listen to the recommendations. And as you heard, they generally accept recommendations, right? And which means they are positively Lo que they significa positive about trying to at que least están intentando al menos implementar estas recomendaciones.
Hey, thank you very much. And Muchas gracias. I'm just going to go on now. Muchas gracias. Entonces voy a seguir con la presentación. All right. How do NGOs or how can NGOs En la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que pueden involucrarse las ONGs con este proceso de la UPR? Hay tres formas o tres momentos durante este proceso de la UPR they can engage en with el the cual whole las ONGs pueden involucrarse y así pueden involucrarse con todo el proceso. El primero es la preparación para la revisión, ustedes lo vieron en el video, es la preparación de este reporte nacional, el informe nacional, también el resumen de la información de las partes interesadas. Las ONGs pueden también comentar de forma teórica en todos esos tres. Luego tenemos la revisión y la adopción. Aquí es donde tenemos, o en la cual no podemos en realidad hacer recomendaciones en el plenario, pero podemos ingresar a través de los estados a realizar comentarios por nuestra parte. Aquí vemos que es una sesión previa de defensa de la sesión principal y aquí podemos tener un diálogo interactivo entre estados durante la revisión, mientras que se adopta los resultados de la revisión en el Consejo. Tenemos una oportunidad para en realidad compartir nuestra perspectiva. Y una parte final que también es importante, la implementación de las recomendaciones, ¿verdad? ¿Cuándo sucede? Eso es lo que podemos hacer. La concienciación durante los siguientes 4 años y medio, esta implementación de las recomendaciones por partes del gobierno. NGOs can create awareness. Las Okay. ONGs pueden crear sensibilización, pueden aumentar y promocionar entre las partes interesadas relevantes el seguimiento también e informes sobre el progreso. Pueden colaborar junto con el Estado And help them if they have the skills y and the ayudarles en caso tengan las habilidades para poder implementar las recomendaciones que ellos han aceptado. Y luego 4 años y medio después, nosotros vemos que el proceso se repite, es un proceso cíclico. Si le dan clic al siguiente link, yo lo voy a hacer por el tiempo, ¿no? Pero como vemos donde está subrayado, esto les va a dar, le van a dar clic y les va a llevar a la información de la revisión universal para que ustedes puedan ver cuál es el proceso que sigue su país acerca de esto. Entonces, en estos 4 años y medio significa que 193 países han completado este ciclo. Esto por sí solo es un hito grande que 193 países de forma voluntaria se han enviado a sí mismos a pasar por este proceso de revisión periódica universal. Aquí también está hablando sobre el resultado de la revisión periódica universal. Aquí es donde también las ONGs como ERI pueden dar una contribución o brindar una declaración oral. Les voy a compartir el resultado de la UPR de Liberia que yo brindé el 18 de marzo de este año. Ahora le doy la palabra para una declaración conjunta para Edmund Rights International Limited. Señor vicepresidente, Edmund Rights International y Vivat International quieren la participación constructiva de Liberia para la UPR y su apoyo de las 230 de las 245 recomendaciones recibidas. Nosotros pedimos a que Liberia pueda aceptar las recomendaciones para mejorar el acceso a la calidad para todos los niños y abordar problemas de infraestructura
y de capacitación. Nosotros surgimos que puedan abordarse estos problemas, incluyendo también una falta de profesores calificados. También recomendamos mejorar la infraestructura y tener un acceso a agua limpia y lugares de sanitización. También abordamos esto particularmente en áreas rurales. Nosotros aceptamos las recomendaciones y urgimos que puedan adoptarlas en cuanto a protección ambiental y resiliencia. Reconocemos este rol clave de ellos para recomendar y reforzar la comunidad. Nosotros recomendamos también el trabajo para promover los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación basada en el género. A pesar del progreso, el acceso limitado a recursos financieros y la violencia alta continúan en Liberia. Entonces nosotros seguimos con este trabajo para abolir la pena de muerte y seguir con el protocolo opcional de la ICCPR. También recomendamos que Liberia ratifique los protocolos opcionales de la CRC y CIDOR. Finalmente, ERI le alienta a Liberia a que pueda tomar acción y que hagan progreso en las recomendaciones que ellos apoyan y que continúe brindando esfuerzos para mejorar sus servicios a los accesos rurales, particularmente a los más vulnerables que viven en las áreas rurales. I give the floor to the representative of. So that was at the UPR outcome of Liberia. Estos It's fueron los resultados de la revisión periódica universal. Es la única oportunidad en realidad en la cual los ONGs pueden tomar la palabra y le da un cierre a este proceso para este estado en particular. Ahora voy a invitar a nuestro hermano Brian Ward, que es un director ejecutivo de Edmund Rice International, para que nos pueda contar su experiencia, porque Brian ha jugado un papel muy importante en realizar los borradores y enviar los reportes, los informes de las revisiones periódicas. Le doy la palabra a Brian. Muchas gracias, Tino. Había una pregunta acerca de cuán efectivas son las declaraciones orales. Sí, es muy difícil ver los resultados de un esfuerzo de defensoría porque nosotros sensibilizamos sobre un tema, pero es un tema que el Consejo tiene que seguir y claro, tampoco los países tienen el derecho de enforzar todas las recomendaciones, pero los estados tienen un deseo genuino para mejorar la vida de sus ciudadanos y ellos también están abiertos al participar en of- obtener sugerencias para realizarlo. Por ejemplo, desde 1996, adicional a 5 países, desde ahí 5 países abolido la pena de muerte, pero no escuchamos mucho después de esto. Nuestro trabajo se parece a, por ejemplo, copos de nieve que caen en un árbol. Hay muchos copos de nieve que caen y no pasa nada hasta que se juntan y se hacen de un peso para romper una rama del árbol, ¿no? Entonces, podemos hacer una diferencia significativa en cuanto a las revisiones, en cuanto a las recomendaciones que ellos aceptan, porque aceptar esas recomendaciones significa que nosotros podemos monitorear em, los compromisos que realizan los estados y usualmente ellos se preocupan de realizarlo porque les afecta en la vista, ¿no? También podría ser difícil monitorear el progreso de la implementación de estas recomendaciones, pero cuando ocurre un cambio positivo, también puede ser difícil tener referencias. Por ejemplo, nuestros hermanos en los Estados Unidos, ellos se involucraron en cuanto a brindar comida a algunos trabajadores y luego se preocuparon de las condiciones de vivencia de estos trabajadores en cuanto a lo que observaron y a través de la asistencia de la ONGs enviamos a UPR en cuanto a cambiar el programa, pero sin inicialmente un éxito aparente, pero años después hubo cambios
significativos por esas sugerencias por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Podemos reclamar que fue por nosotros este trabajo? No, pero también nuestro envío de esta declaración era como uno de esos copos de nieve que caen en el árbol, ¿no? Cuando enfatizamos, cuando nos reunimos y aliamos con otros, tenemos una mayor oportunidad de dar diferencia. Y estos envíos, muchos de ellos son en conjunto. Yo de hecho envié uno esta mañana para la revisión de Irlanda y tenemos 27 aliados que también han firmado este envío de declaración. Entonces, le regreso la palabra a Tino. Thank you very much, Brian. I'm sure that throws Muchas gracias, Brian. Yo estoy segura que, especialmente de parte de tu experiencia, sabes la luz que podemos traer a través del proceso de la UPR. Voy a regresar a mi diapositiva y compartirles el segundo mecanismo que brindan las Naciones Unidas, que son los órganos de tratado, que son comités de expertos independientes, o sea que no son estados como en la UPR, que supervisan la aplicación de los 9 tratados de derechos humanos de la ONU. Por ejemplo, adoptado en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos se elaboró y se sistematizó por primera vez la idea de derechos humanos derivada de la Carta de las Naciones Unidas. Enumeró una variedad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que posteriormente se separaron e incorporaron en 2 tratados vinculantes. Tenemos por sus siglas en inglés, la ICCPR, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la ICESCR, el Pacto Internacional sobre Economía Social y Cultura de Derechos. La la Declaración Universal y estos 2 pactos juntos forman el estándar mínimo de protección internacional de los derechos humanos, conocido como Declaración Internacional de Derechos Humanos. Y aquí tenemos 9 tratados de la ONU que están en efecto ahora. Y voy a llevarlos a la página de la OHCHR, que es de la Oficina del Alto Comisionado. Es una de las páginas web que va a estar dentro de los recursos que les voy a enviar más adelante. Es una de las páginas que tienen la actualización más reciente de los derechos humanos. Y si vamos a darle clic a instrumentos, vemos ahí los órganos de tratados y ahí podemos ver toda la información acerca de los órganos. Yo les recomiendo altamente explorar esta página web. Aquí podrán encontrar todos los diferentes comités, el de derechos humanos, el de la defensa con las mujeres, el que está contra la tortura, el comité para los derechos de los niños. En este comité es donde ERI se involucra mucho más. Aquí le dan clic a más información y se abrirá la página web de este particular comité y les dará más información al respecto. Entonces yo les recomiendo altamente revisar esta página. Y ahora también voy a darle clic en este video de YouTube por aquí para que ustedes puedan ver y tener una idea de estos órganos de tratado. Las cosas no tienen derechos. Las personas lo tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho a la educación para expresarnos libremente, ser protegidos de la violencia. Estos derechos están escritos en tratados internacionales. Los gobiernos se inscriben a estos tratados por parte de sus ciudadanos y hay 10 tratados principales que protegen los derechos humanos. Algunos se enfocan en niños, mujeres, las personas con discapacidades, trabajadores migrantes.
Al firmar estos tratados, su gobierno promete respetar esos derechos. Pero los gobiernos no siempre siguen sus promesas o las cumplen. Y puede ser difícil que las personas puedan revisar qué es lo que está haciendo su gobierno. Entonces, cada tratado se monitorea por un grupo de expertos independientes de todo el mundo. Esos expertos se reúnen para trabajar en comités que se llaman los cuerpos de tratado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esos expertos obtienen información de diferentes fuentes. El gobierno, sí, pero también organizaciones de la sociedad civil y también individuos. Esos cuerpos de tratado cuestionan a los gobiernos en detalle acerca de sus récords sobre los derechos humanos y luego hacen informes de sus em, investigaciones y brindan recomendaciones al respecto para la acción. Esos órganos también abordan casos en los que individuos han sufrido violaciones de justicia y estas recomendaciones de los tratados se publican en la página web y las redes sociales de la Oficina de los Derechos Humanos y en caso su país así haya sido revisado, ustedes pueden también alentar a que los gobiernos puedan tomar estas recomendaciones. Tienen derecho a reclamar sus derechos. Cuando los órganos de los tratados cuestionan su gobierno acerca de sus derechos, ustedes pueden ver la sesión en esta página web y asegúrense de que los gobiernos están haciendo su trabajo. So that's the treaty bodies over there, right? Esos son los órganos de tratado, ¿no? Entonces, ya estamos acabando el tiempo de hoy porque normalmente tenemos hasta la media hora. Les doy ahora un minuto o dos ahora en el chat para identificar un órgano Your de involvement in tratado que sea más relevante para ustedes en su trabajo, para la Defensoría y los derechos humanos. ¿Cuál ustedes escogerían? Entonces, por favor, a compartir en el chat. Thank you very much. Thank you very much for that. Okay. Muchas gracias. Go now to the next one, which is the special Entonces seguimos procedures con el and siguiente this is órgano the que son third, los procedimientos human especiales. rights mechanisms. Es el tercer So these mecanismo, are perdón, independent human rights de experts. los derechos humanos. Son Treaty expertos bodies independientes en are a body derechos of humanos independent human rights experts. que son Special procedures are encargados por also la ONU independent human rights de experts. investigar They e can work informar as sobre situaciones de derechos humanos en todo el mundo. Ellos pueden trabajar como known as working groups. Task individuales también to investigate and report on human y, rights. bueno, son encargados, ¿no? Como mencioné, de investigar e informar. So once again, Nuevamente, entonces, voy a compartir con ustedes a video over here un that is video que very explica nice. un poco el trabajo de este mecanismo.
Cuando el Consejo de los Derechos Humanos deciden que un problema es muy importante, crea un proceso especial. Un proceso especial ahí puede ayudar a abordar una respuesta en cuanto a una situación que vienen diferentes medidas, pueden ser de forma individual, como un relator especial o un también grupo de expertos, y en todos los casos esos expertos trabajan de forma independiente que no se controla por la política. Ellos se mantienen imparciales, sin sesgos. Esta neutralidad les brinda la oportunidad de cubrir problemas que podrían ser em, sensibles para discutir a nivel internacional. Tienen un objetivo, por ejemplo, el grupo de trabajo para las desapariciones fue creado como una reacción a una violación de los derechos humanos particular y examina este problema en cada país de todo el mundo. Hay otros procedimientos que también se enfocan en un país en específico. Por ejemplo, el relator especial sobre Camboya. Entonces, ellos preparan reportes después de visitar a países y pueden alzar preocupación acerca de casos individuales. Estos reportes incluyen recomendaciones al Consejo para los gobiernos individuales o también otros actores como negocios o ONGs. Los procedimientos especiales también pueden dar declaraciones y así también incrementar la sensibilización de un problema. Son uno de los instrumentos más poderosos internacionalmente para confrontar las violaciones de los derechos de individuales y grupos particulares. Anteriormente también han hablado sobre la matanza de ambientalistas. También han hablado sobre abusos contra las personas del grupo LGBT. También los desafíos que enfrentan los derechos de las mujeres. Y estos procedimientos tienen un gran valor para los defensores de los derechos humanos. Son rápidos, flexibles, públicos, pueden movilizar rápidamente mientras se realizan estas situaciones y finalmente son abiertos y accesibles. Los casos, los países que ellos visitan y el contenido de sus reportes también es influido por la información que reciben de la sociedad civil y como resultado es una de las herramientas más efectivas que tenemos al alcance para los defensores de los derechos humanos. And once again, on the website of the Nuevamente, en la página web de OCHR pueden ustedes encontrar más información acerca de estos procedimientos especiales. Pero finalmente lo que quiero abordar ahora es, como mencionamos en el video, estos procedimientos especiales permiten un enfoque preciso en un problema y son rápidos, flexibles y públicos. Entonces, ¿cómo es que ustedes o su ONG pueden involucrarse, participar con los mecanismos de los recursos de los derechos humanos? Quisiera ahora que ustedes puedan identificar su área de enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es su área? Y después de haber hecho esto, identifiquen el comité del órgano de tratado o identifiquen el proceso children. especial con el que les gustaría participar. Por ejemplo, ¿no? Si son los derechos del niño, su enfoque de su ONG, entonces el comité con el que deberían de trabajar sería el comité del órgano del tratado, comité sobre los derechos del niño, y el procedimiento especial sería el relator especial sobre el derecho de la educación, ¿no? Por ejemplo, otro, si es que ustedes también se enfocan más en los derechos de la mujer, se involucrarían más con CIDO y el procedimiento especial sería el relator especial sobre violencia contra mujeres y niñas y el grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas. Luego de esto, su siguiente paso sería
hacer una investigación, vayan hacia la página de la OHCHR, revisen la página web de CIDO, también de los procedimientos especiales que ustedes quisieran realizar y así pueden comprobar cómo pueden participar en estos mecanismos. En esta misma página pueden descubrir cuándo se está revisando sus gobiernos, sus estados, o cuando ya está llegando la revisión periódica. Y de acuerdo a eso, ustedes pueden hacer planes y colaborar junto con sus aliados en su red, otras ONGs, para hacer un envío de declaración. Entonces, los invito nuevamente a esta página web de la Oficina de Alto Comisionado, porque para mí es la más importante para los derechos humanos. En español es ACNUR, ¿no? Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Ustedes pueden escribir su país aquí, dando clic en país y escribirlo, podrán encontrar la situación. Ustedes pueden ir también a procedimientos especiales o la revisión periódica universal o el Consejo de Derechos Humanos. Todo está disponible aquí. Esta es la página para que ustedes puedan revisar e investigar más al respecto. Aquí voy a terminar de compartir y antes de decirnos adiós, quisiera nuevamente invitarlos a compartir en el chat y también escribir algo que les resaltó acerca de algún órgano de tratado o sobre el procedimiento especial o sobre la revisión periódica, algún mecanismo, alguna parte que les gustaría que ERI pueda mencionar incluso más, que ERI pueda brindar otra capacitación Zoom específicamente acerca de alguna de esas partes. Les voy a dar 2 minutos en el chat y luego de eso Brian y Sue van a comentar en resumen quizás 2 preguntas que pudieron observar en el chat y responderlas. Ahora primero les voy a dar estos 2 minutos para escribir sus comentarios. While the chats are going on over there, I'm going to turn to you, Sue, first. Okay. Mientras seguimos con el chat, le doy la palabra a Sue en caso le gustaría responder a alguna pregunta que se escribió. I think a lot of the questions Muchas gracias, Tino. Creo que muchas de las preguntas ya respondiste. Una de las cosas que escuché o que try to leí remember it all es and keep que hay track of mucha it all and where to start. información presentada y cómo comenzar puede ser un poco exhaustivo, pero es un buen lugar para comenzar. Revisar la página web. Sé que todo esto es nuevo para ustedes, pero el primer paso para comenzar sería encontrar a otras personas en su comunidad que tienen algún otro interés similar para trabajar juntos. Quizás puedan
buscará una organización en defensoría en derechos humanos para colaborar, ¿no? Brian, por ejemplo, alguien preguntó cómo nosotros podemos ser ECOSOC, ¿no? Ser acreditados por ECOSOC y reconocidos por ellos. Es un proceso largo, quizás Brian también sepa más porque él fue parte del proceso en realidad por años. Pero esto es todo lo que diré por ahora. Quizás Brian pueda dar más información al respecto, porque esta es la pregunta que he visto que se ve más en el chat. Sí, como dijiste, es un proceso laborioso, pero quizás Brian podría compartir una página web donde podrían encontrar más información los participantes. Sí, la información está en la página web de las Naciones Unidas. Es difícil encontrarla, pero las instrucciones para tener el estado de ECOSOC están ahí. Y como quiero estar claro, ¿no? No es necesario ser parte del proceso con una organización acreditada por ECOSOC. Si es que ustedes no están acreditados por ECOSOC, también pueden ser participantes del mecanismo, dar recomendaciones en los procedimientos especiales, utilizar su trabajo de defensoría también. Entonces, no es esencial tener el estado ECOSOC, ¿no? He respondido a muchas preguntas, he escrito algunos links también en el chat mientras tuvimos las presentaciones. Solo tengo una pregunta que me gustaría compartir si es que el país no participa en la UPR. Solo ha pasado una vez, pasó en noviembre pasado cuando el presidente Trump em, salió del consejo o de esa sesión que tuvo el consejo y quizás otros países quisieran seguir adoptando en protesta, ¿no? Cuando no participaron en años anteriores, pero otros países regresaron mm, a pesar de estar resistentes, pero el Estados Unidos es el único que ha pedido participar en todos estos 20 The años only que ha other thing I'd say, estado if como ha sido people el have got proceso. questions, feel free to Pero lo contact us único at que any puedo time. comentar We're es happy que si es que ustedes tienen to preguntas, assist in whatever way we uso can. It's not puede just verse restricted to these también cualquier webinars. forma que Thanks, Tina. podamos, no solamente relacionado con los webinars. Before we say bye, Muchas gracias, Brian. Gracias. Antes de despedirnos, en el chat les comparto el link de retroalimentación, de feedback, de comentarios de la sesión. Solamente ábranlo, denle clic y se va a abrir. Déjenlo abierto para completarlo después de darnos las despedidas, ¿no? Les va a tomar menos de 3 minutos. Y ahí acabo de compartir el link en español también para quienes hablan en español. Dar clic para los que hablan en español en el link que dice Spanish en inglés, ¿no? Muchas gracias, les agradezco a todos los participantes de hoy. Me disculpo por extendernos un poco del tiempo, pero espero que haya sido muy útil la presentación de hoy para todos ustedes. Creo que nuestra siguiente reunión todavía es el día 29, ¿verdad? 29 de abril. Es en 4 semanas todavía. Y mientras tanto tenemos también las Pascuas. También tenemos el miércoles comenzando otra capacitación y comenzamos también las Pascuas. Felices Pascuas para ustedes, feliz Semana Santa y nos vemos el 29 de abril nuevamente. Yo les voy a compartir un recordatorio también de la presentación con los links. ¿De acuerdo? En esta etapa entonces voy a habilitar, creo que sí puedo hacerlo. Puedo habilitar sus micrófonos, creo que también habilitar sus... Sí, ustedes pueden ahora dar clic a sus micrófonos y hablar y decir quizás adiós o saludar a alguien que reconozcan. Con mucho gusto pueden hacerlo.
De lo contrario, nos vemos entonces en el siguiente Zoom. Thank you very much. Lovely. See you. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, hasta luego. Thank you so And much. I'd like- Thank you. Thank you very much. It was great. And thank you Thank you very very much to much. Flavia and Charna for their interpretations. Thank you very much, Flavia and Charna. Thank you. Bye. Gracias, muchas gracias. Thank you. Thank you. Good night. Thank you so much. Bye bye. All A the la best. La próxima. Next time. Yes. Yes. A ver, a ver. Very good. All the best. God bless.